La batalla de Hastings es una de las contiendas más legendarias y célebres en la historia de Inglaterra. En el centro de la batalla estaba el rey Harold Godwinson, luchando valientemente para defender su corona y su derecho legítimo al trono de Inglaterra. En su contra estaba Guillermo, el duque de Normandía, quien afirmaba que el difunto rey Eduardo el Confesor le había prometido la sucesión. Lo que siguió no fue solo una batalla por el trono, sino un momento que cambiaría el destino de Inglaterra para siempre. Entre las imágenes más icónicas y perdurables de la batalla se encuentra la que aparece en el tapiz de Bayeux. Haroldo cae abatido por una flecha en el ojo. Sin embargo, esta escena dramática plantea una pregunta: ¿realmente sucedió? Los relatos de la época ofrecen diferentes versiones de los hechos, y la verdad sigue envuelta en incertidumbre. Entonces, ¿qué tan feroz fue la lucha en Hastings y en realidad cómo se desarrolló la batalla final? Las fuentes de la época ofrecen relatos contradictorios, dejando que los historiadores modernos reconstruyan un momento de la historia que sigue siendo motivo de debate. Presentaré algunas de las fuentes en orden cronológico para ver cómo evolucionó el material de referencia sobre la batalla y por qué. La historia moderna nos enseña la famosa muerte de Harold con la flecha en el ojo. La propaganda normanda implica que la flecha que mató a Harold fue un acto de castigo divino. Al retratar la muerte de Harold como consecuencia de la voluntad de Dios, los normandos buscaban legitimar la invasión de Guillermo el Conquistador y su reclamo al trono inglés. Esta narrativa fue impulsada en gran medida por la percepción normanda de que Harold había roto un juramento a Guillermo y por lo tanto merecía un castigo divino. Pero ¿qué tan cierta es esta propaganda? ¿Y qué tan cierta es la narrativa de la flecha en el ojo, que ahora se presenta como un hecho histórico? Primero veamos la crónica anglosajona. Guillermo el Conde desembarcó en Hastings, y Harold vino desde el norte y luchó contra él antes de que todo su ejército hubiera llegado. Y ahí cayó, junto con sus dos hermanos Gert y Leofwine, y Guillermo sometió esta tierra. No se dice mucho sobre la batalla, quizás porque fue escrita por el bando derrotado, que pudo haber querido minimizar la pérdida. Su estilo de escritura es generalmente conciso. Después de la conquista, los escritores pudieron haber enfrentado presión política o censura. La pérdida de materiales o ediciones a lo largo del tiempo podrían explicar la falta de detalle. Sin embargo, se considera la fuente más antigua de la batalla, escrita en 1066. A continuación tenemos la canción de la batalla de Hastings, que muchos historiadores consideran generalmente como el relato escrito más antiguo que se conserva sobre la conquista normanda, aparte de la crónica anglosajona. La canción dice así: cuando el duque ve al rey arriba en la empinada colina, sus hombres, bajo gran presión, son destrozados. El duque llama a Eustaquio de los francos, luego, limpiando el campo de batalla como un segundo Héctor, el noble heredero de Ponthieu, Hugo acompaña a estos. Siempre listo para el deber, el cuarto es Gilfardo, llamado por el apellido de su padre. Aunque muchos otros se unen, estos son los mejores de ellos. Haroldo se ve obligado a recorrer todo el camino de la carne. El primero, atravesando su pecho a través del escudo con su punta, empapó la tierra con un torrente de sangre que brotaba. El segundo le cortó la cabeza por debajo de la protección del casco, y el tercero le atravesó las entrañas del vientre con su lanza. El cuarto le cortó el muslo y se llevó la extremidad cercenada. El rumor que Harold ha muerto se esparce por el campo de batalla. Los ingleses derrotados rehúsan luchar, piden perdón. Cabe señalar que la canción de la batalla de Hastings no hace referencia a la supuesta flecha en el ojo. En cambio, describe la muerte del rey Harold como resultado de un golpe de lanza, seguido de que su cuerpo fue salvajemente despedazado por los caballeros normandos. La obra se atribuye a Guy, un noble de Ponthieu, un obispo educado en un monasterio y un hábil administrador estrechamente vinculado a la corte francesa. Más tarde serviría a Matilde de Flandes, la reina de Guillermo el Conquistador. Dadas sus estrechas relaciones con la élite normanda y su papel dentro de sus círculos políticos y religiosos,
Es curioso que omita la flecha dramática, una imagen tan vívidamente retratada en el tapiz de Bayeux, y que respalda la narrativa normanda establecida. Una de las imágenes más icónicas e inquietantes del arte medieval aparece cerca del final del tapiz de Bayeux, donde se muestra una figura identificada por la inscripción bordada de Harold Rex, herido en el ojo por una flecha y posteriormente abatido en batalla. Este momento, bordado en lana sobre lino en el siglo XI, ha sido visto durante mucho tiempo como la muerte del rey Harold Godwinson en la batalla de Hastings. La imagen es impactante. El rey, una vez coronado en triunfo tras la muerte de Eduardo el Confesor, ahora derribado por una flecha normanda. Un final apropiado desde el punto de vista normando para un hombre que consideraban un usurpador. La flecha en el ojo tiene varios niveles de significado. En un nivel es una muerte brutal y física en batalla. En otro cumple una función simbólica. Haroldo es derribado no solo en cuerpo, sino también en visión y en juicio. En el pensamiento medieval, el ojo era la puerta de entrada al alma. Ser cegado o herido en el ojo podía sugerir un castigo divino, una pérdida de entendimiento o una retribución por traición. Es decir, la supuesta ruptura de juramento de Harold cuando supuestamente juró lealtad al duque Guillermo y luego reclamó la corona inglesa para sí mismo. Sin embargo, los expertos siguen debatiendo si la figura mostrada con la flecha es en realidad Harold. Algunos sostienen que la escena del tapiz es ambigua. Dos figuras yacen muertas bajo la inscripción final, una atravesada por una flecha y otra siendo derribada por una espada. Es posible que la figura alcanzada por la espada sea Harold, o quizá la flecha y la espada juntas representen un solo momento de violencia en una secuencia dramática. Independientemente de la verdad literal, la imagen ha perdurado como una poderosa pieza de propaganda normanda. Al inmortalizar la muerte de Harold de esta manera, el tapiz refuerza la legitimidad de Guillermo y la caída de Harold, no solo como una derrota militar, sino como el justo final de una promesa rota. Creado probablemente en la década de 1070 bajo el patrocinio del obispo Odo, medio hermano de Guillermo, aunque otras fuentes dicen que fue la esposa de Guillermo, Matilde. El tapiz refleja la perspectiva de los normandos sobre la conquista, pero su arte y ambigüedad dejan espacio para la interpretación. Y que una sola flecha, ya sea real o simbólica, sigue capturando la imaginación casi 1000 años después. Los Hechos de Guillermo, duque de los normandos y rey de los ingleses, fue escrito por Guillermo de Poitiers, un sacerdote normando que cronicó la conquista normanda de Inglaterra. Se estima que su relato sobre la batalla de Hastings fue escrito entre los años 1071 y 1077. En resumen, esto es lo que dice el texto sobre la batalla de Hastings. Guillermo de Poitiers retrata al duque Guillermo como un líder sancionado divinamente, elegido por Dios para llevar justicia en Inglaterra. Se describe al duque como valiente, sabio y disciplinado en la batalla. Su liderazgo se considera la razón de la victoria normanda, y la gesta enfatiza que la voluntad de Dios estuvo detrás del éxito de Guillermo. Los ingleses bajo el rey Harold Godwinson son presentados de manera negativa como orgullosos, desorganizados y demasiado confiados. Poitiers describe a Harold como un perjuro, refiriéndose a su juramento roto de lealtad a Guillermo. ¿La implicación es que su derrota fue un juicio moral y divino? El escrito ofrece un relato dramático y detallado de la batalla de Hastings, incluyendo el valor de los caballeros normandos, especialmente Guillermo mismo, de quien se dice que luchó valientemente en lo más intenso de la batalla. Una retirada fingida táctica por parte de los normandos para atraer a los ingleses desde su fuerte posición en la colina, lo que cambia el rumbo de la batalla. La intensidad de los combates, señalando que los normandos tuvieron dificultades para romper la muralla de escudos inglesa, pero finalmente lo lograron gracias a la disciplina y tácticas superiores. Guillermo de Poitiers describe la muerte de Harold como especialmente violenta, pero no menciona la famosa imagen de la flecha en el ojo. En cambio, dice que Harold fue asesinado y mutilado, lo que implica una derrota espantosa y definitiva. Un pasaje traducido parafraseado en inglés moderno dice que Harold
rodeado de sus hombres más valientes, cayó luchando como correspondía a un príncipe, defendiendo su reino y su vida hasta el último aliento. De nuevo, este relato, escrito solo unos años después de la batalla, aunque favorable al punto de vista normando, no menciona nada sobre la flecha que hirió a Harold en el ojo. El Chronicon Ex Chronicis es una crónica en latín compilada a principios del siglo XII, originalmente atribuida a Florencio de Worcester, pero ahora se entiende ampliamente que fue completada y ampliada por Juan de Worcester, un monje del priorato de Worcester. El cronista afirma que Harold fue asesinado en batalla junto con sus hermanos Gerd y Leowain, y que los normandos salieron victoriosos. Sin embargo, no se da una descripción gráfica o detallada de la forma en que Harold murió. No se menciona nada sobre una flecha en el ojo. Simplemente dice que el rey Harold, junto con sus hermanos Gerd y Leowain, fueron asesinados entre el enemigo en Hastings. Los normandos obtuvieron la victoria, con muchos de los ingleses muertos. El Chronicon generalmente es comprensivo con los ingleses y refleja la perspectiva de una comunidad monástica que había vivido bajo el dominio anglosajón y fue testigo del dramático cambio político. Después de la conquista normanda, Juan de Worcester no se entrega a la propaganda normanda ni glorifica excesivamente a Harold o a Guillermo. La crónica, en cambio, presenta los acontecimientos en un tono cronológico y algo imparcial, aunque muestra sutilmente simpatía por la causa anglosajona. Los Hechos de los Reyes de los Ingleses es una obra del siglo XII sobre los reyes de Inglaterra, escrita por Guillermo de Malmesbury. Su relato refleja lo que parece haber sido una creciente tradición normanda de que Harold murió por una flecha en el ojo. En la crónica, una versión traducida del texto dice: mientras tanto, las flechas de los arqueros caían por todas partes alrededor del rey Harold, y él, al ser alcanzado en el ojo, cayó al suelo. Entonces una multitud de caballeros montados irrumpió y mató al rey herido, y con él al conde Gerd y al conde Leowain. Sus hermanos también perecieron. La flecha en el ojo es especialmente vívida y coincide con la imagen del tapiz de Bayer. La inclusión de ese detalle por parte de Guillermo de Malmesbury ayuda a reforzar la legitimidad de Guillermo de Normandía y la naturaleza dramática de la conquista. La flecha en el ojo pudo haber sido una leyenda popular que se consolidó como historia. Guillermo era un historiador y narrador, no solo un recopilador. A menudo impregnaba sus escritos con detalles narrativos vívidos y reflexiones morales, incluyendo una imagen gráfica y trágica de la caída de Harold que pudo haber sido parte de este método dramático, lo que hizo que la muerte fuera más memorable y simbólica. Guillermo de Malmesbury probablemente afirmó que Harold murió por una flecha en el ojo, debido a que la historia ya se había convertido en una tradición establecida a principios del siglo XII, tenía un simbolismo moral que encajaba con los valores medievales de la justicia divina y añadía un drama vívido a su narrativa histórica. La Historia Anglorum, que significa la historia de los ingleses, es una obra que describe el periodo más antiguo de Inglaterra y lo lleva hasta los tiempos modernos. Finalizó con la ascensión del rey Enrique II en 1154. En ella también se describe la muerte de Harold en Hastings. Dice: mientras tanto, una lluvia de flechas cayó alrededor del rey Harold y él, herido en el ojo, se desplomó. Entonces una multitud de jinetes irrumpió y mató al rey herido, y con él al conde Gerd y al conde Leowain, sus hermanos. Para la época de Enrique, la primera mitad del siglo XII, la historia de la flecha en el ojo había comenzado a circular más ampliamente entre los escritores normandos y anglonormandos. La vida anglonormanda, en verso de San Eduardo el Confesor, escrita en Inglaterra probablemente a finales de la década de 1230 o en la de 1240, es una hermosa crónica con muchas ilustraciones sobre los acontecimientos que tuvieron lugar durante la vida de Eduardo el Confesor y los sucesos posteriores a su muerte. Algunas teorías sugieren que Mateo París fue el autor, pero esto no puede ser verificado. La obra fue patrocinada por el rey Enrique III. Al final de la crónica, en la página 74, hay una ilustración de la batalla de Hastings, donde Harold yace en el suelo en la parte inferior derecha, con una flecha en su ojo izquierdo.
A mediados del siglo XIII, la tradición de la flecha en el ojo era ampliamente conocida en las historias normandas y anglo-normandas. Los artistas y escribas del manuscrito habrían sido influenciados por esa tradición. Lo considerarían una forma aceptable, aunque no necesariamente factual, de mostrar la muerte de Harold. Además, los manuscritos medievales sobre la vida de los santos a menudo usaban imágenes impactantes, incluso algo icónicas para enseñar o impresionar. La imagen de la flecha es concisa y provoca una fuerte respuesta emocional. Para ese momento, los lectores y espectadores quizá ya conozcan la historia de la muerte de Harold a través de otras fuentes, tapices o la tradición local. Así que representarlo con una flecha en el ojo cumple con las expectativas del público, reforzando la narrativa familiar. El propio mecenas de la obra, el rey Enrique III, descendiente de Guillermo el Conquistador, habría visto la imagen de Harold herido por una flecha en el ojo como un signo de juicio divino. Si se afirmaba la muerte de Harold era voluntad de Dios y Guillermo, su antepasado, fue elegido para gobernar Inglaterra. Al hacerlo reforzaba sutilmente la legitimidad del propio reinado de Enrique. Para mediados del siglo XIII, la flecha en el ojo se había convertido en una historia normativa, pero fue simplemente propaganda convertida en cuentos populares y luego en una tradición simbólica. La historia de la flecha en el ojo no está respaldada por las fuentes más antiguas, ni siquiera por aquellas escritas por normandos, quienes tenían todas las razones para amplificar una muerte tan vívida y simbólica. En cambio, surge décadas después, probablemente extraída de interpretaciones del tapiz de Bayeux y de la tradición oral. Luego fue reforzada por escritores del siglo XII como Guillermo de Malmesbury y Enrique de Huntingdon, quienes trabajaban en un contexto político normandizado y tenían incentivos para dramatizar. Para el siglo XIII se convirtió en una historia visual y más simbólica utilizada por la corte de Enrique III para justificar la ascendencia normanda y su derecho divino a gobernar. Por lo tanto, la historia de la flecha en el ojo debe verse no como un hecho, sino como una pieza elaborada de propaganda normanda. Una narrativa simbólica que sirvió para legitimar la conquista, reforzar las fallas morales de los vencidos y dramatizar la justicia divina. En mi opinión, Haroldo murió al final de la batalla de Hastings, en el caos del campo de batalla, probablemente asesinado a golpes por caballeros normandos. Tras la derrota de su ejército en la muralla de escudos, en la escuela me enseñaron que Haroldo murió por una flecha en el ojo. Eso es sorprendente como una historia basada en pruebas inciertas, probablemente moldeada por la propaganda normanda, ha llegado a ser aceptada como un hecho histórico. Quiero agradecer enormemente a todos mis miembros. Tu contribución es valiosa para la continuación del canal y los aprecio enormemente a todos. Un agradecimiento especial a John Seitz. Espero que todos hayan disfrutado el video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y compartir, y los veré la próxima semana para otro Perfiles Históricos.